Buenos días para todos. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro webinar gratuito el día de hoy, webinar de Socia y gestor de mediciones. Antes de empezar, me gustaría saber si todos nos escuchan bien para solucionar estos inconvenientes antes de la presentación. Sí, Laura, yo te escucho perfecto. No sé si los asistentes pueden confirmar también vía chat. Y te voy a pedir el favor que amplíes la presentación de la diapositiva que nos estás mostrando en este momento. Sí, señor. Bueno, nos reportan que nos escuchan bien, entonces podemos empezar. Entonces, mientras esperamos mayor audiencia, vamos a dar la presentación de Galileo Instruments. Listo. Bueno, Galileo Instruments es una compañía fundada en el año 2010. Brindamos soluciones tecnológicas relacionadas con la ingeniería, topografía, catastro, minería, geomática e ingeniería en general. Nuestro equipo técnico está integrado por profesionales de las ciencias de la Tierra, especialistas y líderes en manejo de nuestras tecnologías y gestión del conocimiento. Ofrecemos los servicios de venta, reparación, ajuste y mantenimiento general de equipos topográficos y receptores GNSS. Nuestra misión: proporcionar equipos, servicios y soluciones tecnológicas en topografía, minería, construcción y, en general, todos los ámbitos que competen en las ciencias de la Tierra. Nuestra visión: en el 2025 ser una de las empresas líderes a nivel nacional en la comercialización de productos, prestación de servicios de consultoría y proyectos de topografía, minería, construcción y ciencias de la Tierra. Valores de la organización. Nuestros principales valores están la responsabilidad, transparencia, respeto, compromiso y eficiencia. Entre nuestro portafolio de productos y líneas de acción, hablamos de equipos topográficos y geodésicos. Entre ellos están los receptores satelitales GNSS, RTK, PPK, equipos topográficos, toda la línea óptica, estaciones totales, niveles automáticos y digitales, teodolitos y accesorios en general. Drones, sensores especializados y software para fotogrametría, agricultura de precisión e inspección. Entre ellos hablamos de drones, equipos multirotor, equipos a la fija y con tecnología VTOL, y software de procesamiento fotogramétrico y modelamiento con drones. También entre nuestros productos tenemos equipos de mapeo móvil, LiDAR, escáner láser terrestre, Big Data, Internet 4.0. Nuestras marcas. Tenemos la línea de equipos GNSS, CHSNA, la línea de sensores especializados MicaSense, la línea de equipos a la fija con tecnología Victor Wintra, Socia, equipos ópticos, que es la línea que nos compete el día de hoy, y en general, productos y software especializados en fotogrametría, inspección y información BIM. Nuestra red Galinet contamos con aproximadamente 21 estaciones GNSS permanentes de operación continua que operan con tecnología para corrección diferencial en tiempo real mediante Internet. Nuestro certificado de laboratorio, certificado de tema de gestión de laboratorio, cual se encuentra en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín, nuestras oficinas principales. Ahora damos paso a la presentación o introducción de productos Socia con el ingeniero Carlos Abogal. Ingeniero, ¿puedes compartir tu Bueno, pantalla, muy por buenos favor? días. Buenos días para todos y gracias por acompañarnos. El día de hoy, pues como lo explicaba la ingeniera Laura, tenemos la presentación de productos de la línea Socia. Es una presentación referente a la historia, lo que es Socia realmente y cómo ha venido evolucionando a través de los años. Posterior a la presentación, tenemos la presentación del gestor de mediciones, que es un excelente software para todo el tema de cálculos topográficos. Es una solución generada en España, es un producto español. Ya nos van a contar un poquito más con un invitado internacional que tenemos para el día de hoy. Bueno, entonces entrando en materia, Laura, ¿tú puedes ver la pantalla? Perfecto. Sí, Ya, perfecto audio y video. muy bien.
Bueno, vamos a hacer una breve descripción de lo que es Sokia para todas las personas que están en este momento conectadas. Sokia es una empresa japonesa que tiene sus inicios por allá en los años 1920, que era lo que anteriormente nosotros conocíamos en la industria topográfica como Sokisha, ¿sí? Desde los años 40 hasta los 70, la compañía desarrolló la marca tanto en Europa como en los Estados Unidos, eh, con dos centros de producción principal, uno basado en Japón y otro basado en Norteamérica. Posteriormente, para los 80, Sokia amplía un poco más, adquiere algunas compañías, establece algunos centros de distribución adicionales, y ya para los 90, pues en su aniversario 70 ya era una marca reconocida y cambia de nombre. Ya empezó, ya lo que conocíamos como Sokisha pasa a conocerse con el nombre de Sokia, que es lo que conocemos actualmente. Ya para el año 1999, con todo el desarrollo y el auge de los sistemas GNSS, Sokia empieza a interactuar a través de la firma Novatel con todo el desarrollo de los productos GPS, que en ese momento estaba pues iniciando su furor a nivel mundial. Y para el año 2000, todos pues Sokia establece como punto de trabajo en Norteamérica para el desarrollo de esta tecnología como tal. Finalmente, en el año 2009, para aquellos que no lo saben, Topcon y Sokia se combinan. Realmente, pues Topcon hace la adquisición de la compañía y a partir de este año, toda la tecnología Sokia, sobre todo a nivel de estaciones totales, es asumida para la tecnología Topcon. Es decir, que hoy podemos decir que todo el conjunto de los equipos ópticos que conocemos realmente vienen con tecnología Sokia internamente, hablando pues de lo que es Topcon. Topcon y Sokia en este momento son la misma compañía, sin embargo, se mantienen las marcas de manera diferente, puesto que en cada país hay un mercado específico para cada uno de esos líneas de producto. De esta manera se viene desarrollando como tal la marca. Ha sido muy fuerte a nivel óptico y a nivel de la calidad de los sistemas y distanciómetros como tal. Por tal razón, hasta el año 2005, 2006 se venía produciendo algunas estaciones. Algunos recordamos la serie GPT, la serie 3005, la serie 3005 LW, que fue la última estación total con distanciómetro netamente Topcon. Recordemos que estos equipos tuvieron muchos problemas de distanciómetro, y lo que hizo Topcon fue mejorar la calidad de su línea óptica, combinando toda la tecnología Sokia al interior, sobre todo las estaciones totales. En la parte de instrumentación óptica, que es lo que estamos viendo en este momento, Sokia tiene uno de los productos que es la serie IX, que es una estación robótica, que es el equipo de mayor rendimiento y velocidad en el mercado, superando muchas marcas reconocidas actualmente, y han desarrollado un producto muy interesante que es una estación para minería con un giróscopo automatizado. Esto en cuanto a las bondades que vale la pena resaltar en cuanto a la línea óptica. Esta es la estación IX. Ahora, en lo que ha venido incursionando Sokia en el último año, en los últimos 2 años, ha sido en la combinación de los productos a través de una opción que se llama fusión. Ya les voy a mostrar la interfaz del software de campo, y lo que hace esta tecnología es que combina los receptores Sokia GNSS y sus estaciones totales para combinarlos en una aplicación de posicionamiento GNSS para posteriormente pasar a lo que hacemos con las acciones en captura de datos de campo. Bueno, uno de los modelos más comercializados en nuestro país es la serie IM, que en Topcon se llama la serie ES, ¿sí? Entonces, tenemos lo que conocíamos como la ES-105, es la misma base de la estación IM que tenemos actualmente en Sokia. Básicamente es el mismo equipo, es la misma estación, en lo único que cambia o se diferencia es en el color de la presentación. Y una de las cosas importantes que resaltamos es el TS Chill, que es el sistema de
seguimiento satelital, que se utiliza mucho en Colombia. Esto es una medida de seguridad a través de la cual yo puedo bloquear el equipo en cualquier parte del territorio colombiano o ubicarlo satelitalmente. Este es un sistema gratuito, perpetuo, que lo adquieres una vez tienes los equipos. Bueno, a nivel de los sistemas GNSS, así como Topcon asumió la tecnología interna de las estaciones Sokia cuando hicieron la fusión, pues en su momento Topcon era muy fuerte a nivel de GNSS. Entonces lo que hicieron fue combinar la tecnología. Topcon asume la tecnología de Sokia a nivel óptico, a nivel de estaciones, y Sokia adquiere la tecnología de Topcon para todos sus receptores. Entonces, en conclusión, podríamos decir que estos receptores Sokia realmente son equipos Topcon, ¿cierto? Internamente son en toda la tecnología Topcon. Y destacamos mucho el GSX3, que es un equipo muy portable, es un equipo desarrollado para trabajar postproceso, radio y N-Trip. Y es una muy buena solución para la combinación de proyectos con drones porque es muy portable. eh, Trabaja a través también de un Bluetooth de largo alcance. Tengo diferentes maneras de hacer la conectividad y la cual lo puedo hacer a través de una red N-Trip o a través de Internet, BRS. Lo puedo hacer a través de RTK porque también tengo la opción de combinar radio, un radio UHF de alta potencia de 2 vatios, y también tengo la posibilidad de hacer la conexión a través de un Bluetooth de largo alcance. Entonces, este receptor GSX3 es una buena solución, una muy buena opción a nivel de equipos GPS por todas las versatilidades que tiene. Además, tiene una batería de 12 horas de funcionamiento interno, que es ideal pues, para los posicionamientos estáticos en nuestro país, ya que nosotros tenemos una cantidad de estaciones permanentes de control que en muchos casos están algo alejadas de los proyectos, y eso implica tiempos de posicionamiento. Entonces aquí tengo una batería interna de 12 horas de operación continua, sin necesidad de hacer cambios ni interrumpir la sesión GPS. Bueno, a nivel del nuevo lanzamiento, lo que tenemos es el GRX3, anteriormente teníamos el GRX2. Este equipo, este GRX3, ya incorpora todas las constelaciones activas. Además tiene una corrección por inclinación, una corrección de verticalidad por inclinación. Es un equipo que ya tiene todas las constelaciones, como lo decía hace un momento, y me permite trabajar con 226 canales con una tecnología que Sokia o Topcon han denominado tecnología de seguimiento universal. ¿Eso qué quiere decir? Generalmente cuando nosotros utilizamos cualquier otro receptor, los canales responden a frecuencias específicas dentro de la señal satelital. Entonces, si un satélite me está enviando información referente a la banda L1, a la banda L2, bueno, o a los diferentes códigos encriptados que tiene la señal, pues muchas veces estoy utilizando un canal para cada una de estas señales. La tecnología de Sokia lo que te permite es que cada satélite es recibido por un canal de manera independiente con todo el conjunto de señales que tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que fácilmente un equipo de 226 canales es equivalente a un equipo de 600 canales en otra tecnología, por lo que les acabo de contar, por la tecnología de seguimiento universal. A nivel del software de campo, tenemos el Sokia, el GeoProfil, ahora lo vamos a ver rápidamente, pero han mejorado mucho la interfaz. Este es el receptor del cual les estaba hablando, es un receptor muy portable, muy fácil de trabajar y con muchas versatilidades y con la misma tecnología de seguimiento universal de canales que les expliqué hace un momento. A nivel de software y controladores, les hablaba hace un momento de que recientemente Sokia lanzó el GeoProfil, que es un software de procesamiento de datos y de captura en campo, que me permite optimizar y conectar cualquier equipo de la marca Topcon y también cualquier equipo de la marca Sokia. Entonces, dentro de las opciones de campo, pues tenemos tanto software de oficina como software de campo. Software de oficina tenemos el GeoPro Office y el Magnet Enterprise, que es el que ya conocíamos anteriormente a través de Topcon. Muy bien, esta es la parte de campo, este es como el flujo de trabajo y la interfaz del GeoProfil que les mostraba hace un momento. Voy a suspender un momento la presentación, voy a cargar la interfaz
del YoPro, para que lo vean en este momento. Esta es la interfaz de trabajo. Básicamente, yo puedo crear proyecto de interés, hacer la orientación y captura. Voy a crear la interfaz desde el principio, salir, para mostrarles la configuración desde inicio. Bueno, Laura, si hay preguntas en el chat, mientras vamos cargando, vamos también respondiendo, porque ahorita nos vamos a concentrar en el gestor de mediciones. Entonces, la idea es cualquier inquietud que exista al Sí, señor. respecto, la podemos ir viendo. Fabián Gómez nos pregunta si Topcon compró a Sokia. Sí, realmente eso es lo que les comentaba hace un momento, a través de la primera presentación. Topcon adquiere todos los derechos de Sokia, porque realmente a nivel de estaciones totales, sobre todo los que trabajamos con la serie 3000, recordamos que esta serie de Topcon era muy inestable a nivel de las tarjetas a través de los sistemas de medición. El distanciómetro de estos equipos presentó muchos problemas y de una u otra manera Sokia siempre fue muy estable. La calidad de Sokisha y de Sokia a nivel óptico fue superior en mi concepto, ¿cierto? Es mi opinión. Y eso les permitió a ellos mejorar mucho todo su sistema de estaciones totales. Entonces sí, la respuesta es sí, hacen parte del mismo grupo. Topcon adquiere Sokia y hicieron esa mejora como tal, como les comentaba hace un momento. Entonces, acá tengo la interfaz, yo tengo la posibilidad de administrar todos mis proyectos, tengo la opción de crear productos. Si yo le digo nuevo producto, yo puedo crear la configuración para una estación total, para un GPS con un dispositivo externo, o lo que les comentaba hace un momento, la opción de fusión, que es la combinación de estaciones topográficas y GPS de manera alterna, es decir, de manera conjunta. Entonces, en este caso, para mostrar la interfaz, yo puedo trabajar con cualquier tipo de equipo, por ejemplo, GSX3, ¿cierto? Defino la manera en la que me voy a conectar, si va a ser una base, un rover, si voy a hacer postproceso tiempo real. Y noten ustedes que aquí ya tengo activas todas las constelaciones dependiendo del equipo con el que yo vaya a trabajar, ¿cierto? Entonces, dependiendo del modelo del equipo, voy a activar o habilitar o deshabilitar las constelaciones disponibles. Voy a definir también el tipo de alturas, cómo va a ser la conectividad para RTK. Entonces, aquí estoy en modo simulación, pero tengo todos los formatos y los parámetros. Lo que quiero es mostrarles la interfaz del software y puedo crear un perfil. Yo le puedo colocar GSX3 simulación. Confirmo y ya queda creado, ¿cierto? Entonces, dependiendo del equipo que esté creando, automáticamente voy a tener como de trabajar. Aquí estoy configurando los parámetros en modo de simulación, que lo que voy a tener, por favor, es esta interfaz que estamos apreciando, en la cual ya simplemente yo le digo medir, replantear, tengo opciones CAD, opciones de replanteo, de configuración y exportación de archivos. Realmente, este es simplemente una abrebocas de lo que está haciendo Soki a nivel de la mejora de todas sus plataformas GNSS, ajustándose pues a las nuevas tecnologías en las cuales estamos nosotros aprovechando cada día más todos los sistemas GNSS. Bueno, yo quería hacerles una presentación muy corta de lo que es Sokia. Cualquier inquietud, pregunta adicional, la vamos a responder. Laura, yo creo que para aprovechar el tiempo vamos a dar paso a nuestro invitado del día de hoy, a Eduardo. Voy a terminar la presentación. Voy a permitirle a Eduardo que haga la introducción. Sí, señor. Bueno, entonces,
Eduardo Renard es el director de desarrollo de gestor de mediciones. Él es ingeniero civil y topógrafo. Eduardo, ¿ya nos escuchas? Hola, sí. Perfecto, Eduardo ya está con nosotros, entonces Eduardo nos va a compartir una presentación y va a dar la introducción al gestor de mediciones. Eduardo, buenos días. Date la bienvenida. ¿Tú en este momento en qué parte de España te encuentras? Me encuentro en Murcia. Murcia se encuentra al sur de España, sureste. Muy bien, Eduardo. Bueno, un saludo muy cordial. Aquí estamos ya conectados y pues te damos la bienvenida de parte de Galileo y aquí están pues todos los usuarios muy atentos a conocer un poco del software. Muy bien, gracias. Bueno, pues Gestor de Mediciones es un programa que, como su nombre indica, es para gestionar las observaciones de campo, especialmente observaciones procedentes de estación total. Es un programa muy intuitivo, muy sencillo. De hecho, uno de los objetivos cuando lo desarrollamos, pues allá por el 2015, lo desarrollamos un grupo de personas integradas por docentes principalmente, tanto de España como de algunos países de América Latina, en concreto algunos profesionales pues, de Perú, de Colombia también y de Ecuador. Pues lo que buscamos fue el desarrollo de un programa que fuera muy sencillo de utilizar. Que, por ejemplo, a la hora de procesar una poligonal, pues no tuvieras que interactuar excesivamente con el software. De hecho, el resultado pues, es un programa que con uno o dos clics pues ya te permite dar solución, hallar la solución pues, de una poligonal, del ajuste de una red topográfica, el ajuste de una intersección o resección, etc. No sé, Laura, si estáis viendo mi pantalla. Si podemos No, ver, Eduardo, ¿no? no vemos tu pantalla. Vale, pues os la voy a juntar. Vale, estáis viendo gestor de mediciones, la pantalla principal de gestor de mediciones. Sí, señor, ahora sí vemos tu pantalla. Vale, perfecto. Bueno, pues el programa tiene una estructura horizontal, son unos menús que aparecen aquí arriba, archivo, visuales, bases, puntos, topografía. Está enfocado todo de forma pues secuencial a cómo pues, uno trabaja realmente en campo, ¿no? Nosotros comenzaríamos siempre con unas visuales. Voy a importar, por ejemplo, unas visuales de una poligonal. En este caso, pues vamos a hacer, por ejemplo, una poligonal encuadrada. Acabo de importar todas las observaciones. En primer término tenemos el nombre de la base, es decir, cómo el topógrafo ha ido nombrando a cada uno de los estacionamientos que ha realizado. Luego tendríamos el nombre de los visados, es el nombre que el topógrafo le ha asignado pues, a cada uno de las posiciones que ha ido observando. Y luego tenemos los registros que ha ido realizando el equipo. En este caso tendríamos el ángulo horizontal, que puede ser un azimut o no. Esto el topógrafo decide. Ahí, yo por experiencia personal, sé que en algunos países pues, está muy asentado, por ejemplo, el establecer el cero a la base anterior. Pues eso se puede hacer. Si el topógrafo lo desea, puedes establecer el cero a la base anterior o puedes establecer el cero al norte. Es decir, tú eres libre de poner tu referencia angular donde tú quieras. Al final el proceso matemático es el mismo, la poligonal va a ser la misma y los errores de cierre van a ser exactamente los mismos. Luego tendríamos el registro del ángulo vertical. A continuación tendríamos la distancia geométrica, altura de prisma, es decir, la altura del prisma ubicado sobre el jalón, la altura del instrumento, la altura del aparato en cada uno de los estacionamientos y el código que el topógrafo le ha ido asignando a cada uno de los puntos. Pues a continuación, el siguiente paso sería importar el fichero de bases, que son las coordenadas que nosotros conocemos de las bases en las cuales nos apoyamos para, por ejemplo, ajustar una poligonal. Este caso en concreto es una poligonal encuadrada. Esto significa que nosotros partimos de una posición cuyas coordenadas conocemos y al final del itinerario vamos a llegar a otra posición de coordenadas también conocidas. Además, desde estas dos posiciones, desde el principio y desde el final, nosotros vamos a observar referencias. ¿Qué son las referencias? Pues, por ejemplo, otras bases también de coordenadas conocidas. Pongamos el clásico ejemplo del topógrafo que con un GPS ha tomado dos posiciones al principio de la poligonal y otras dos posiciones al final de la poligonal. Y utiliza estas dos posiciones, una como base y otra como referencia, y al final de las dos posiciones, una como base y otra como referencia. Pues ese podría ser, por ejemplo, este caso. Bueno, pues una vez que tenemos importado el fichero de observaciones y el fichero de bases, el ajuste es tan sencillo como ir a topografía, ir al comando ajuste de poligonal,
Y aquí ya directamente el software ya ha detectado la secuencia del itinerario. No es necesario que yo le indique una a una cada uno de los estacionamientos. El software, gracias a un algoritmo, ya lo ha detectado. Nos permite ajustar por 3 métodos: mínimos cuadrados, proporcional a los incrementos, esto se conoce también como el método de tránsito, o proporcional a los ejes, también conocido en algunos países como el método de Bowditch. Si la secuencia es correcta, pues lo normal es que sí que lo sea, directamente la aceptamos y el software todavía no ha ajustado la poligonal, pero ya nos está indicando un poco más abajo los errores de esta poligonal. Me está diciendo que es de tipo encuadrada, esta poligonal que estamos resolviendo, que el error de cierre angular pues vale tanto, que el error de cierre en la componente este o X, pues vale en este ejemplo pues menos 0,01, el error en la componente norte, el error en la altimetría o componente Z. Luego también nos indica el error relativo. Si nosotros estamos de acuerdo con estos errores, los consideramos tolerables, pues directamente lo que hacemos es compensar. Simplemente con ese clic el programa ya ha compensado el itinerario, me aparece una representación gráfica con la secuencia de la poligonal, las visuales a la referencia y abajo un listado con todas las coordenadas ajustadas de las bases integrantes del itinerario. Además, y a diferencia de lo que hacen otros programas, otros software de topografía, gestores de mediciones te informa de la incertidumbre posicional. ¿Qué es la incertidumbre posicional? Son estos 3 últimos valores. La incertidumbre posicional en la componente norte, en la componente este, en la componente Z o de altimetría, y nos indica la calidad del ajuste de estas coordenadas. Estas coordenadas han sido ajustadas por el método de mínimos cuadrados, pues ¿qué calidad tiene, por ejemplo, la componente norte de la posición número 2? Pues como vemos aquí, 8 milímetros, ¿no? Es un indicativo de la calidad, en este caso, de los resultados que se han obtenido. Si yo acepto estos datos, esos valores se incorporan al listado de bases topográficas y además de ello puedo generar un completo informe, pues en este caso un informe técnico de la poligonal que me puedo llevar fácilmente a Word, por ejemplo. Acabo de clicar, ahora se inicia Word, os lo paso al monitor en el que estáis observando. Tengo 2 monitores, os lo paso. Pues este es un listado, un informe técnico que acaba de desarrollar el programa de forma automática. Es un informe bastante completo donde pues, tiene un texto a modo de introducción. Este informe sería para anexar junto con nuestro trabajo de cara a nuestro cliente para justificarle, pues en este caso, el trabajo que hemos hecho. Pues en este caso simplemente me aparece pues eso, una introducción de qué trata el trabajo, un listado con las observaciones de campo, las bases que se han utilizado de apoyo, es decir, la base inicial y la base final, y luego aparecen datos técnicos del instrumento. Esto lo comentaré ahora a continuación. Pues en este caso me aparecen datos técnicos de un instrumento ya establecido por defecto, y luego pasamos a la parte de datos analíticos. Pues, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho una compensación de una poligonal. A continuación vienen las características de la poligonal y los errores que se han cometido. Pues se ha realizado una poligonal formada por estas 4 bases, en este caso la base 1, 2 y 3. Tipo de poligonal que se ha realizado pues es encuadrada. ¿Qué longitud tenía esa poligonal? Pues en este caso casi 500 metros, ¿no? 458. Más abajo me aparecen todos los errores. El error de cierre angular, el error de cierre, en este caso la componente este, componente norte y componente Z. Luego también me aparecen los errores teóricos, es decir, los errores teóricos, seguramente la mayoría de los que nos están escuchando lo sabrán, son los errores que teóricamente, con el instrumento que yo he realizado la medición, debería haber cometido. No significa que esos errores se vayan a producir, pero a nivel teórico, pues, cabría esperar que esos errores se hayan manifestado. Pues en este caso el programa lo ha calculado todo automáticamente en base a unas características técnicas que vienen predefinidas en el programa, que ahora detallaré cómo se pueden modificar. Y luego, bueno, viene una especie de pues, comentario que a nosotros nos permite saber si el trabajo ha sido realizado correctamente o no. Pues uno de ellos me está diciendo que el error de cierre angular experimental, el que yo he cometido en campo, es tolerable. ¿Por qué me dice el gestor de mediciones que es tolerable? Porque lo ha comparado internamente con el error que teóricamente deberíamos haber cometido. En este ejemplo en concreto,
el error de cierre angular es inferior al error teórico, entonces nuestro itinerario es tolerable, puesto que hemos cometido menos error del que cabría esperar. También tendríamos un error de cierre lineal. Y luego, bueno, pues en este ejemplo en concreto, y para que el usuario lo pueda ver, pues en cuanto al error de cierre altimétrico, el programa me dice que hemos excedido casi un poco más de 12 veces el error teórico. Luego veremos más adelante el porqué. Y bueno, a continuación viene pues un resumen de todo el proceso matemático que el programa ha realizado para poder compensar el itinerario. En este caso, como se ha realizado un ajuste por mínimos cuadrados, pues me aparecen todas las matrices que se han obtenido en esas iteraciones por mínimos cuadrados. Podríamos haber designado el método de compensación de tránsito o Bowditch, que a nivel matemático es más sencillo, pues aquí me aparecerían todos los datos de la resolución matemática por Bowditch, o en este caso por tránsito. Bueno, voy a cerrar este informe, que nosotros pues, podríamos guardar, anexar a nuestros trabajos. Voy a volver al programa. Os comentaba que en esos cálculos de los errores teóricos, el programa ha usado unos datos técnicos de un instrumento. ¿Qué instrumento? Bueno, el gestor de mediciones tiene un apartado donde nosotros podemos indicar qué instrumento estoy empleando. Entonces, dentro de las marcas comerciales, en la base de datos del programa se incluyen varias marcas comerciales, en este caso Topcon, tenemos Leica, Sokia, habéis estado hablando de Sokia, tenemos Gowin también, tenemos Trimble, Stones, Geomax, Colida, Nikon. Bueno, en definitiva tenemos varios instrumentos. Voy a seleccionar, por ejemplo, Topcon, pues o Leica, habéis estado también hablando de Leica, vamos a seleccionar Leica. Dentro de Leica tenemos pues un montón de series disponibles. Pues como veis, tenemos de la TPS 100 pues hasta los últimos modelos, Leica TS o TM. Voy a seleccionar, por ejemplo, el TS. Pues dentro de la serie TS, pues el programa incluye todos los datos técnicos de la TS11, de la TS12, 13, 15, 16, dentro de 16 con distintas desviaciones angulares. Luego tenemos también la TS30. Bueno, podríamos seleccionar cualquiera de ellas. Al seleccionarla automáticamente, el programa recupera todas las características técnicas del instrumento. ¿Qué ocurre si en la base de datos del programa no está el equipo con el que yo estoy trabajando? Se puede insertar, se pueden crear nuevos equipos fácilmente. Para ello simplemente habría que pulsar el botón agregar. Con el botón agregar nosotros podríamos introducir numéricamente, manualmente, todos los valores que vamos a encontrar en la guía, en las especificaciones de nuestro equipo. Bueno, estos datos son empleados por el programa para hacer ese cálculo de precisión y esos errores teóricos que el programa nos ha mostrado antes. Luego también podemos, si queremos, eliminar el efecto atmosférico. Podemos eliminar el fenómeno de fericidad y refracción. Luego también podemos procesar, si queremos, el ajuste en un sistema proyectado como puede ser el sistema UTM. Dentro del UTM, pues podemos elegir el uso en el que nos encontramos, el hemisferio en el que nos encontramos y luego también el datum pues, en el que estamos trabajando. El programa incluye pues, todo un listado con todos los datum que existen, con sus elipsoides respectivos. Luego también incluso podemos especificar los errores de estacionamiento y de posición del jalón que nosotros vamos a cometer. Cuando nosotros cogemos una estación total, un trípode, y hacemos estación sobre un punto, nosotros usamos una plomada. Esa plomada, hay dos tipos de plomada. Hay plomadas láser, por ejemplo, las que encontramos en Leica, y hay plomadas ópticas, como por ejemplo las que encontramos en Topcon. Bueno, pues esa acción de nosotros estacionar sobre un punto, nosotros cometemos un error. ¿Qué error? Pues normalmente se estima entre 1 milímetro y 2,5 milímetros. Pues esos valores nosotros lo podríamos indicar, sería el error del instrumento. Y luego también vamos a cometer un error a la hora de poner el jalón sobre un punto. Cuando nosotros llevamos un jalón con un prisma, pues la altura del prisma normalmente está en torno a 1,30 metros, 1,40 metros, pues, y el compañero que lleva el prisma constantemente está calando una burbuja en el jalón para intentar mantener la verticalidad del mismo. Sin embargo, se está produciendo un desplazamiento porque el jalón no está perfectamente calado, tiene una ligera inclinación. Bueno, pues ¿cuánto estimamos nosotros que se comete de error a la hora de posicionar el jalón sobre un punto? Pues aproximadamente podríamos decir que 1 centímetro. Pues eso serían 10 milímetros, pues nosotros lo podríamos incluir aquí, 10 milímetros.
Y luego también los errores que nosotros creemos que vamos a cometer a la hora de, de medir la altura del aparato o la altura del jalón. Más cosas que incluye el programa, pues aparte del método de ajuste poligonal, también tenemos ajuste de redes. Os voy a poner un ejemplo muy rápido. Voy a eliminar las visuales y las bases y voy a importar las observaciones de una red topográfica. Y las bases, en este caso las bases de control son solamente dos, las que se han utilizado en este ejemplo. Me voy a topografía, me voy a ajuste de redes, el programa ya detecta las dos bases de control que tenemos y cuántos posicionamientos han sido observados. Pulsamos ajustar y el programa acaba de ajustar esta red. Y aquí abajo me aparecen las coordenadas compensadas de todas las bases que eran desconocidas y que han sido observadas pues a través de esta red, y luego también, por supuesto, las incertidumbres posicionales en la componente norte y este. Esto que acabo de hacer, hay muchos usuarios y empresas, sobre todo al principio, cuando lanzamos el software, que no se lo creían porque pues, lo que no se creían era que el software fuera capaz de ajustar redes de una forma tan sencilla. ¿Por qué no se lo creían? Porque los principales programas de ajuste, por ejemplo, de redes, requieren mucha participación por parte del usuario antes de obtener este resultado. Os cito un ejemplo. Es una importante empresa sueca, en el año 2000, finales de 2016, contactó con nosotros porque había oído que con este software se podían realizar ajustes de redes de una forma tan sencilla. Esta empresa, bueno, yo estoy seguro que los que nos están escuchando pues sabrán lo que es una red. Una red es desde varias posiciones observar todas las posiciones que yo pueda, ¿no? Es como una poligonal, pero desde cada base observamos todas las bases que podamos. Al final esto es una mezcla de observaciones, ¿no? Y de todas esas, pues lo mismo conocemos 2 o 3 bases solo. No conocemos las coordenadas de todas y a través de esas 2 o 3 bases vamos a obtener las coordenadas del resto de bases. Bueno, pues esta empresa no se creía que con este software se pudiera realizar este tipo de ajustes por una sencilla razón. Y la razón era que el software que ellos manejaban, un conocido programa, lo voy a citar aquí porque no hay nada que esconder, es el programa StarNet. No sé si pues, alguno de los que nos están escuchando les sonará. Con este programa, cuya licencia está en torno a unos $6.000, al menos en aquella época, llegar a este cálculo requería por parte del usuario pues aproximadamente unos 100 o 200 clics de interacciones, ¿no? De hacer clic aquí, hacer clic allá, importar base, precalcular las coordenadas de las bases, unas coordenadas temporales y luego a través de ellas hacer un ajuste. Esto también ocurre con otro programa muy famoso aquí en España, que también pues, tiene su aceptación pues, en algunos países de América Latina, en este caso SMT de Amplitud. Ocurre exactamente lo mismo. El módulo de topografía de este software requiere mucha intervención por parte del usuario. Os pongo también otro ejemplo. AutoCAD Civil 3D. Seguro que muchos de los participantes que están escuchándonos serán usuarios de AutoCAD Civil 3D y serán conscientes que ajustar una poligonal o una red con este programa, pues es como decimos aquí, es un quebradero de cabeza, porque tienes que hacer muchísimos pasos previos antes de obtener un resultado final. Aquí es tan sencillo, como hemos visto, es tan sencillo como importar las observaciones, importar las bases, entrar dentro del comando y ya está, simplemente pulsar ajustar. Si yo esto lo acepto, igual que antes, vamos a poder generar un informe, en este caso un informe del método de ajuste de redes con todos los datos y todo lo que ha acontecido. Y además, este informe contiene todas las matrices. El método de redes es un método para ajustarlo por mínimos cuadrados, el método matemático de mínimos cuadrados. Bueno, pues el informe incluye todo el método matemático de tal manera que el topógrafo puede justificar ante cualquier otra persona el trabajo que ha realizado y cómo lo ha realizado. Eso es lo realmente importante. ¿Qué más métodos incluye el programa? Bueno, pues aparte de, como hemos visto, el método de ajuste de redes y el método de ajuste poligonal, también tenemos el método de ajuste de cuadriláteros, pues se pueden presentar cuadriláteros triangulados, o tenemos también lo que en algunos países se conoce como intersecciones, tanto intersección directa como intersección inversa. En otros países se conoce como resecciones. Bueno, pues el programa también realiza resecciones. Por supuesto, también tenemos
el método de una radiación cualquiera, el programa radia todos los puntos. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Voy a limpiar los datos del método anterior. Vamos a ir a visuales y vamos a ir a radiación. Voy a importar el fichero de observaciones, voy a importar el fichero de bases, me voy a la pestaña topografía y me voy al comando radiación. Entonces, ¿qué es lo que acaba de realizar el programa? La radiación, en este caso, de 357 puntos. En la parte de la izquierda abajo me aparece un resumen, me dice que se han empleado 7 bases, que en total se han radiado 365 puntos, que la distancia máxima, la distancia más larga que había desde un punto a una base eran de poco más de 170 metros, y luego nuevamente me aparece un dato muy importante, que son las desviaciones estándar, es decir, cuál es el error máximo que hay en una componente norte o en una componente este de todos los puntos, de esos 357 puntos. Pues en este caso los mayores errores están en torno a 1 centímetro, en este caso 0,013 metros, es decir, 1 centímetro y 3 milímetros. Podemos ver un listado con todas las coordenadas o incluso también podemos decirle al programa que me muestre las visuales de radiación. En este caso, podemos visualizar las radiaciones que se han realizado por bases. O sea, aquí veo en la posición central la base que se ha utilizado y todas las radiaciones. Pues podemos ir visualizando cada una de las radiaciones desde cada una de las bases y analizar un poco pues, la distribución geométrica de los puntos que han sido radiados desde pues, cada una de las bases. Esto se podría aceptar. Al aceptarlo, todos los puntos, aparte de poder visualizarlos en el entorno gráfico, me aparecen siempre en un listado. Todos estos puntos, todas las soluciones, sean soluciones de bases o sean soluciones de puntos, por ejemplo, si ajusto una poligonal, mis soluciones son coordenadas de bases. Si realizo una radiación, mi solución son coordenadas de puntos. Bueno, pues tanto las bases como los puntos se pueden exportar a multitud de formatos. Los podemos exportar a formato de AutoCAD, lo podemos exportar a un formato ASCII genérico como puede ser un TXT, lo podemos exportar a Excel, lo podemos exportar a Google Earth, lo podemos exportar pues, a un montón de formatos de los más extendidos, los más habituales. También podemos exportar el entorno gráfico. Todas las líneas, todas las posiciones gráficamente se pueden exportar pues, a estos mismos programas. AutoCAD se puede exportar también a Google. ¿Qué más comandos tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, el comando de poligonal colgada. ¿Qué es una poligonal colgada? Pues una poligonal colgada es cuando nosotros iniciamos una poligonal en una base de coordenadas conocidas, pero llegamos a una posición que no es conocida. Entonces, no sabemos con qué error hemos llegado, no sabemos si hemos llegado con mucho error o hemos llegado con poco error. Bueno, pues de forma pionera en este programa se permitió una estimación de los errores que se van cometiendo. Voy a hacer un ejemplo rápido, limpio los datos de la radiación y voy a importar los datos, en este caso, de una poligonal colgada. Vamos a buscar una encuadrada. Vamos a simular la encuadrada que teníamos antes. Le voy a importar las bases, pero voy a suprimir la base de llegada. La base de llegada lo puedo ver en el listado. La última base es la base 4, pues voy a suprimir del listado de bases la base número 4 y esto ahora sería una poligonal colgada. Iniciamos el itinerario en la base número 1, lo vemos aquí a la izquierda, continuamos con la base número 2, con la base número 3, con la base número 4, pero en el listado de bases solamente conozco la base número 1 y un par de referencias. Pues me voy a topografía, me voy a ajuste de poligonal colgada y le decimos que en este caso la base no está orientada, es decir, las lecturas angulares no son azimutes, son lecturas arbitrarias y el programa va a calcular automáticamente todas lo que se denominan las desorientaciones de las bases. Pues lo que vamos a hacer es ir calculando, el programa ya me va mostrando la ruta. Pues esta sería la solución. Acabo de calcular una poligonal colgada, pero lo mejor de todo es que, a pesar de ser una poligonal colgada, el programa me muestra qué errores se estiman estaríamos cometiendo nosotros a la hora de realizar esta poligonal. Por supuesto, no son los errores que hemos cometido, son los errores que, para el instrumento que tenemos seleccionado,
se prevé que se estén cometiendo a la hora de ejecutar esta poligonal en concreto. Como vemos, la potencia del programa a la hora de ajuste pues es bastante fuerte. Tenemos más métodos topográficos, aparte de pues estos métodos de los que hemos hablado. Tenemos un apartado de geodesia. ¿Qué tenemos en geodesia? Pues tenemos una calculadora geodésica. Esta calculadora geodésica nosotros podemos convertir coordenadas pues tanto de geográficas a UTM como al revés, como también dentro del mismo formato, por ejemplo, de UTM a UTM en distinto datum. Yo puedo decirle que tengo un fichero de coordenadas X y Z UTM o norte-este UTM y las tengo en un datum y las quiero convertir a otro datum distinto. Pues ese cambio de datum en el programa se puede realizar de dos formas. Una de ellas es a través del estándar NTV2. El estándar NTV2 creo que en Colombia todavía no existe. De hecho, a nivel mundial son pocos los países que lo tienen implementado. Si la memoria no me falla, bueno, pues aparte de España lo tiene en Europa, lo tiene Portugal, lo tiene Alemania, lo tiene Francia, lo tiene Reino Unido, lo tiene Nueva Zelanda, lo encontramos también pues, en América, creo que lo tiene Venezuela, lo tiene Brasil y creo que ya no lo tienen muchos más países. Si nosotros estuviéramos en un país de aplicación NTV, podríamos seleccionarlo. El gestor de mediciones están implementados todos los países. Y en el resto de países, ¿cómo se realizan las conversiones? Pues se realizan a través de parámetros de conversión. Entonces, el gestor de mediciones incluye una larga lista de parámetros de conversión. Pues tenemos parámetros de Argentina, pues algunos para Bolivia, algunos para Brasil, tenemos bastantes para Chile. Para Colombia también aparecen bastantes, pues para Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Voy a seleccionar uno, por ejemplo, creo que ampliamente todos los que nos están escuchando residís en Colombia, pues para Colombia voy a acceder a detalles. Entonces, este que he seleccionado en concreto son unos parámetros de transformación específicos para Colombia. En este caso, el tipo de transformación que se va a aplicar es Molovetsky-Badecas, aunque nosotros podemos crear parámetros de transformación personalizados. El programa admite realizar una traslación geocéntrica o una transformación de 4 parámetros o 4 parámetros más centroide o Molovetsky-Badecas, o también tenemos una rotación de marco de coordenadas basada en 7 parámetros o una transformación de 7 parámetros. Bueno, en este caso, para esta en concreto, que está basada, tiene una numeración, tiene un registro en el EPSG, en este caso sería el 15.737, pues aquí tenemos una pequeña descripción que nos dice en qué zona, en qué región pues, de Colombia se debería de aplicar estos parámetros de transformación. Luego tenemos incluso una información web que nos deriva a la página donde se han obtenido, la fuente oficial donde se han obtenido esos parámetros. En este caso, pues bueno, pues es una página muy conocida, ¿no? Donde podemos encontrar pues, todos los parámetros de transformación o información acerca de este juego de parámetros. Un poco más abajo nos indica qué datum de origen se espera que se ingresen las coordenadas. En este caso, pues el datum Bogotá, basado en el episodio internacional, HEIFOD, y el datum destino, pues en este caso el Magna Sirgas, que está basado en el GRS 1980. Y un poco más abajo me aparecen los parámetros de transformación de Molovetsky-Badecas, pues los 3 parámetros de desplazamiento, los 3 parámetros de rotación, los 3 parámetros de centroide y un poco más abajo el parámetro correspondiente a la escala expresado en partes por millón. Y en la parte de la derecha, como siempre, la desviación estándar que se prevé vayan a tener los puntos una vez convertidos. Esta desviación estándar depende de la calidad de los parámetros de transformación. Bueno, pues sería un ejemplo de aplicación de la calculadora geodésica. Aparte de ello, el programa cuenta también con más funciones. Por ejemplo, podemos convertir, yo puedo tener un listado de coordenadas que estén expresadas en el sistema UTM y las quiero llevar en algunos países lo llaman planas, en otros países lo llaman topográficas. Pues si yo quisiera llevarme el UTM a topográficas, pues sería tan sencillo como ejecutar este comando, seleccionar en qué datum se encuentran las coordenadas y en este caso simplemente transformarlas. Más funciones que encontramos en el programa, pues el programa también incluye un explorador de redes geodésicas. Entonces, dentro de este explorador, bueno, aparece en varios países. Nuestra intención es ir ampliando poco a poco pues, la cantidad de redes geodésicas de los distintos países.
Los defectos vienen pues de Argentina, en este caso de Colombia también están incluidos, también tenemos los de Perú, también tenemos los de Chile y por supuesto pues tenemos también los de España. Pues en este caso, para los de Colombia, pues nosotros podríamos realizar una búsqueda, por ejemplo, qué tipo de vértices en función de la ubicación o del propio nombre del vértice geodésico, de la posición geodésica. En este caso, si realizamos una búsqueda por ubicación, pues me aparecen todos los departamentos de Colombia, Amazonas, etc. Vamos a hacer uno cualquiera, por ejemplo, dentro del Amazonas, tenemos los municipios, pues La Pedrera, Leticia, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, La Pedrera. Le vamos a buscar, entonces me aparece un listado con los dos únicos vértices geodésicos que existen en este caso en La Pedrera. Aquí me aparecen sus coordenadas geográficas, su posición XY UTM, altura elisoidal, altura autométrica. ¿Qué es lo bueno de este listado? Que yo los puedo seleccionar y si acepto me los llevo a mi listado de bases. Obviamente estas dos coordenadas no tienen nada que ver con las coordenadas del ejemplo anterior. Voy a borrar las del ejemplo anterior. Pues aquí tenemos las dos coordenadas que he capturado, que he obtenido en el ejemplo anterior. Y visualmente tengo los dos vértices geodésicos, puedo consultar sus coordenadas, vamos a hacer doble clic, podemos recuperar los datos. Bueno, pues sería un ejemplo. ¿Qué más cosas tenemos dentro del gestor de mediciones? Pues tenemos descarga de equipos. Entonces, nosotros podemos descargar datos de los diversos instrumentos. El gestor de mediciones implementa pues, un proceso por el cual podemos conectar nuestro instrumento al ordenador, al computador, a través de un cable, del puerto serial, del puerto COM, y a través de la interfaz RS232 podemos enviar los datos desde el instrumento hacia el ordenador. El programa cuenta con algunos modelos, con alguna configuración predefinida para los principales modelos, en este caso Leica, Dotcom, HiTarget, Sokia, Trimble, LinearTech, y también puede ser pues, otro equipo que no aparece aquí, pero que yo puedo seleccionar y entonces podemos configurar la velocidad de transmisión de audios, la paridad, los bits de parada. O sea, se puede realizar toda la configuración. Nosotros podemos pulsar simplemente descargar y a continuación desde el equipo podemos enviar los datos que nosotros hayamos registrado con los equipos que tenemos conectados, con el equipo que tenemos conectado. Bueno, no sé si he ido muy rápido, si tendréis alguna consulta. No sé si Laura tiene en el chat alguna consulta que queráis detallar. Sí, Eduardo, bueno, nos has dado una presentación muy completa del software. Tenemos varias inquietudes muy precisas en ciertos puntos. Por ejemplo, nos dice, un segundo. Bueno, nos pregunta Winston si podemos hablar un poco más del informe que obtenemos del gestor de mediciones. Eso por un lado. Sí, claro. Y también nos preguntan si este software puede convertir coordenadas UTM a claves, que era lo que tú nos estabas explicando. Sí. Vale, con respecto a la primera pregunta sobre los informes, el programa, conforme nosotros vamos creando, vamos solucionando métodos topográficos, el programa va almacenando todo el proceso matemático que se ha realizado. Por ejemplo, algunos topógrafos, cuando realizan una poligonal, mientras van observando la base siguiente y la base anterior, aprovechan y radian todos los puntos que tienen alrededor. Esto al final conlleva que cuando yo voy a procesar los datos, primero tengo que realizar el ajuste de una poligonal y a continuación la radiación. Bueno, pues esto que son dos métodos distintos, el programa lo va a ir almacenando y lo va a ir almacenando en informes independientes. Por ejemplo, si yo calculo una poligonal, voy a tener un informe técnico de la poligonal. Si realizo un ajuste, una intersección o una resección, voy a tener el informe de la resección, de la intersección. Si realizo un ajuste de una red topográfica, voy a tener un informe de la red topográfica y luego además voy a tener un informe total. El informe total va a contener todos los ajustes que yo haya realizado. De hecho, en algunos trabajos reales, nos juntamos con informes que pueden tener 50, 60 páginas. ¿Por qué contienen 50, 60 páginas? Porque el topógrafo decide añadir, por ejemplo, todo el proceso de resolución de los métodos topográficos en el informe. Como hemos visto, si resuelve por mínimos cuadrados, pues todas las matrices se pueden añadir al informe.
También puede ser que el topógrafo no quiera esa información. Yo en mi informe no quiero meter las matrices o el proceso matemático del ajuste. ¿Se puede hacer? Por supuesto. Nosotros podríamos ir dentro de la configuración general. Aprovecho para indicar que con el programa se puede trabajar en formato X y Z, como pasa en muchos países, por ejemplo, de la Unión Europea, o en formato norte, este, Z, o IXZ, como pasa pues, en algunos países anglosajones o también en gran parte de América Latina. Y, por supuesto, también podemos trabajar en formato centesimal, como ocurre pues, en algunos países también europeos, o sesagesimal, tanto en formato de fracción como decimal, como ocurre pues, en algunos países como Reino Unido, como América, Estados Unidos, algunos países también de América Latina. Bueno, como os comentaba, tenemos una pestaña, aparece aquí a la derecha, gráficos e informes. Entonces, dentro de gráficos e informes tenemos configuración del contenido. Yo puedo indicarle al programa si quiero o no, por ejemplo, el proceso numérico de la resolución. Lo tengo aquí casi que al final, o activarlo o desactivarlo. Puedo decidir si quiero incorporar en el informe los listados de las visuales o los listados de las bases. Pues como vemos es una configuración bastante extensa y pues bueno, espero con ello haber contestado la pregunta respecto al, en este caso, sobre los informes que genera el programa gestor de mediciones. Como hemos visto, genera un informe para cada método topográfico y además todos esos informes los incluye en un informe general que contiene textos predefinidos que nos hablan de una introducción de tipo: en el presente trabajo topográfico se han realizado tales operaciones topográficas con estos datos y el resultado ha sido este. Entonces se presenta un listado con todas las coordenadas o todos los puntos radiados y además se ha utilizado este método matemático que se pone a continuación. Entonces te muestra todo el listado, ¿vale? Respecto a la pregunta de UTM, no solamente gestor de mediciones permite convertir listados de coordenadas, listados de puntos. Yo, por ejemplo, tengo un listado de bases que están expresadas en UTM y las quiero convertir a planas o a topográficas. ¿Se puede hacer? Sí, es tan sencillo como cargar el fichero de bases, acceder al comando que os he comentado de UTM a planas, o como os he comentado, esto sería también UTM equivale a UTM a topográficas, o al revés, topográficas a UTM, también puede ser el caso. Y en este método, nosotros, como no tengo base, no tengo ninguna base, he intentado acceder, voy a incorporar unas bases. Por ejemplo, esta. Vamos a suponer que estos fueran bases UTM. No lo son, pero vamos a suponer que lo fueran. Pues dentro de GDS, UTM a planas, yo indico en qué uso me encuentro, en qué hemisferio me encuentro, cuál es el datum en el que se encuentran expresadas esas coordenadas UTM. Y luego, lo interesante es la parte que aparece aquí un poco más abajo, que es qué posición de referencia voy a usar para convertir unas coordenadas UTM en coordenadas topográficas. ¿Por qué? Porque la conversión de coordenadas UTM a topográficas se realiza en función de una sola posición. Esto es común, esto no es que sea algo exclusivo del gestor de mediciones, sino que a nivel matemático, cuando se realiza la conversión de UTM a planas, a topográficas, o de topográficas a UTM, siempre se realiza en base a una única posición. Entonces, esa posición puede ser las coordenadas de una base, o pueden ser las coordenadas de un punto cualquiera, o pueden ser las coordenadas del centroide, que sería como la posición central que se obtiene de englobar todas las coordenadas en una especie como de rectángulo, ¿no? Un rectángulo que abarque la coordenada máxima y la coordenada mínima, pues el centro de gravedad de ese rectángulo sería en este caso el centroide, o una posición que yo libremente escriba dentro de los campos, ¿vale? Y luego, por supuesto, vamos a decidir si queremos convertir a topográficas o a UTM las bases o los puntos, o ambas en este caso. Aparte de eso, aparte de poder convertir listados de coordenadas, el programa también permite compensar los métodos topográficos en un sistema proyectado. Entonces, os lo voy a mostrar a través de la ventana Opciones de levantamiento. Aquí abajo vemos en la parte derecha media de la ventana un apartado que se llama Sistema de proyección. El sistema de proyección, si yo quiero ajustar mi poligonal de tal manera que las coordenadas ajustadas sean UTM, pues debo de activar esta opción
debo indicarle al programa en qué uso estoy trabajando, en qué hemisferio estoy trabajando, cuál es el datum en el que se encuentran expresadas las coordenadas, las bases de apoyo, es decir, nosotros si hacemos una poligonal, partimos de una base y llegamos a otra. Pues, ¿qué datum están expresadas? Pues lo vamos a buscar aquí. Y una vez que aquí hemos aceptado, cuando yo vaya, en este caso, a ajustar la poligonal, pues ese ajuste se va a realizar, en este caso, en UTM. Es decir, el resultado van a ser coordenadas ajustadas en UTM. Puedo poner un ejemplo. Voy a limpiar el fichero de visuales, voy a limpiar el fichero de bases, voy a decir, vamos a importar un fichero de visuales de una poligonal que sea en UTM. Aquí tengo un ejemplo de una poligonal que ha sido observada en campo y cuyas coordenadas son coordenadas UTM. Entonces, acabo de importar el fichero de observaciones, voy ahora a importar el fichero de bases UTM. Estas son las bases de apoyo. Esto es una poligonal cerrada que parte de una base llamada 1000 y desde la cual se observan 3 referencias. No se observa una solo, sino que se observan, pues en este caso el topógrafo, desde la posición 1000 era capaz de visar 3 bases y las va a usar como referencia, pues ha decidido observar esas 3 bases. Bueno, pues lo que hacemos es que antes de ajustar el itinerario, me voy a las opciones y le digo al programa, quiero la solución en UTM. Entonces, activo esta opción, le decimos en qué uso nos encontramos, pues, por ejemplo, en el uso 30, que es donde pues, me encuentro yo personalmente en España, hemisferio norte. Aquí trabajamos en el datum ETRS89, lo voy a seleccionar, ETRS89, pues que esté ubicado en cualquier otro país, pues lo único que tiene que hacer es seleccionar su uso, hemisferio y el datum en el que vienen expresadas las coordenadas. Acepto. Si yo soy el topógrafo que he ido a campo y he realizado la medición, vamos a suponer que he usado un equipo Sokia. Antes habéis estado hablando de Sokia. Pues vamos a seleccionar aquí el instrumento que he empleado. Vamos a suponer un Sokia, el set 30R. Y dentro del 30R, por ejemplo, el 330R. Pues aquí aparecen todas las características técnicas del instrumento. Voy a aceptar. Me voy a ir ahora a poligonal, ajuste de poligonal. Voy a hacer un ajuste por ejemplo, el método de tránsito. Ya vemos que el programa ya me propone la secuencia de la poligonal. Esta poligonal es correcta, voy a aceptarla. Y en la parte inferior ya puedo observar que el itinerario es de tipo cerrado, su longitud total, número de tramos que tiene, en este caso 13, número de bases empleadas 14, siempre el número de bases es una más que el número de tramos, el error relativo, luego el error de cierre angular, el error de cierre en la componente este, la componente norte, la componente Z. En la pestaña errores teóricos tengo además todos los errores teóricos que se ha cometido con este instrumento. Voy a rectificarme. Todos los errores teóricos que con este equipo se cometerían a la hora de realizar este itinerario, ¿vale? Este listado es una teoría, es lo que teóricamente el equipo va a cometer. Si estoy de acuerdo con los errores experimentales, pues directamente pulso compensar y aquí tengo esta poligonal que tiene esta forma. La voy a ampliar un poquito más. Si quiero observar esas 3 visuales a las referencias, las podemos ver, aparecen por aquí abajo en pequeño, ¿vale? Tendríamos las referencias y luego tendríamos dentro de los datos de observación, pues todas las coordenadas ajustadas con su componente norte, este, y luego, por supuesto, tendríamos también las incertidumbres posicionales. Y también tenemos algo que se llama coeficiente, que aquí en España llamamos coeficiente de anamorfosis, pues en otros países directamente le llaman factor de escala, pues un factor de escala que se utiliza a la hora de convertir a UTM. Voy a destacar una cosa que se me ha pasado anteriormente, y es que cuando nosotros ajustamos en UTM podemos elegir si aplicar esos factores de escala para cada base o si queremos utilizar la fórmula general de Thomas-Simpson. La fórmula general de Thomas-Simpson es válida cuando nuestro itinerario no abarca más de 10 kilómetros cuadrados. Cuando la extensión del itinerario no abarca más de 10 kilómetros cuadrados, en vez de calcular un factor de escala para cada una de las bases, se calcula un único factor de escala que va a ser el mismo para todas las bases. Repito que eso es posible hacerlo siempre y cuando la extensión del itinerario no sea más de 10 kilómetros cuadrados.
¿Vale? No sé si con esto me he extendido un poco, pero con esto creo que ha quedado contestada, respondida las dos preguntas. No sé si hay alguna más. Gracias, Eduardo. Bueno. Muy bien. Eduardo, hay una opción también muy importante que incorporaste en el software, que es la opción de datos en la nube, ¿no? Está, creo que por archivo. Sería Sí, importante que la... efectivamente. Sí, vamos a ver, yo ahora mismo estoy trabajando, o sea, he iniciado el programa y ya directamente con el programa iniciado he empezado a cargar datos. No he creado ningún proyecto. Se puede crear un proyecto. Yo puedo ir a archivo, entonces podemos decirle nuevo proyecto, pues le ponemos un nombre, pues por ejemplo, no sé, medición, estáis en Colombia, pues medición Colombia. Le ponemos una ubicación, Colombia, aquí sería pues en la ciudad, la ubicación en la que nos encontramos, autor de la medición, pues por ejemplo, lo he hecho yo, promotor de la medición, pues Carlos, que nos acompaña, gerente de Galileo, y luego qué tipo de visuales quiero incorporar a mi proyecto. Perdón, qué tipo de datos quiero incorporar a mi proyecto. Por supuesto, las visuales, bases, las representaciones gráficas, los informes técnicos. Pues una vez que yo tengo creado un proyecto, lo guardo. Yo puedo venir aquí en la parte superior derecha del programa, puedo darle a compartir. Entonces, compartir el programa me permite compartir este proyecto con otro usuario. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero subir datos o descargarlos. Pues quiero subir los datos para compartirlo con pues, otro compañero que colabora en este trabajo y que necesita estos mismos datos. Pues hacemos clic en subir datos. Nombre de usuario, este soy yo, pues aquí pondría Eduardo. Destinatario, aquí pondría el email de la persona, me lo voy a inventar, nombre @ mail.co, por ejemplo, ¿vale? Aquí sería el nombre, el email de la persona a la que yo quiero que le llegue este email y luego archivo. Entonces, aquí nosotros seleccionaríamos ese fichero de proyecto que hemos creado y directamente le daría enviar datos. Al enviar datos, el programa acaba de subir a la nube este proyecto con todos los datos de visuales, con todos los datos de base, con el informe que sea, porque ahora mismo este proyecto nosotros hemos resuelto una red, hemos resuelto una poligonal, por lo tanto tenemos informes elaborados, pues esos informes también se han subido. ¿Qué es lo que haría ahora este usuario? Este usuario se conecta a gestor de mediciones en su ordenador, de igual desde qué parte del mundo se encuentre, y él, cuando vaya a la opción compartir, va a poder descargar datos de la base. Ahora mismo en la nube, este usuario ficticio, si yo fuese ese usuario, al pulsar descargar datos, podría descargar ese fichero que me acaban de enviar. Y automáticamente recuperaría, mi pantalla inicial recuperaría todos los datos que me ha enviado el usuario anterior, con todos los informes, con la representación gráfica, todas las visuales, todas las bases, no solamente esos datos, sino que también tendríamos la misma configuración que tenía el usuario anterior, tanto la configuración general como en este caso las opciones de levantamiento. Es una posibilidad de compartir datos con otros usuarios muy interesante y que vamos a seguir desarrollando con grandes novedades en los próximos meses. ¿Vale? No sé si tenéis alguna otra pregunta. Sí, Eduardo. Un usuario nos pregunta el tema de reportes, si ellos pueden personalizar algunas palabras o cambiar algunos parámetros para personalizar los informes. Sí, en relación a esa consulta, se puede, desde el propio programa, nosotros podemos configurar dentro de la ventana de configuración general, pestaña gráficos e informes, podemos dentro de la opción gráficos e informes, podemos configurar pues, el nombre, por ejemplo, de ese informe, o podemos configurar pues, algunos aspectos como pueda ser el tipo de fuente, de color del texto. No se puede configurar, no puedo editar el texto en sí, pero sí que puedo, si recordáis, como hemos visto, voy a abrir el proyecto que he guardado anteriormente, sí que podemos, cuando tenemos un informe, voy a recuperar uno, informe poligonal,
sí que puedo pasarlo a Word, a Microsoft Word. Entonces, dentro de Word, por supuesto, yo aquí una vez que lo tenga, pues lo puedo cambiar todo. Puedo cambiar el logo, si no me gusta, quiero personalizarlo con el logo de mi empresa. No sé, no me gusta este título, quiero cambiarlo, no me gusta el texto, quiero añadir más datos, pues todo eso se puede realizar, por supuesto. Pero ya lo realizamos desde Word. Tampoco tiene mucho sentido realizar esos cambios desde gestor de mediciones, porque al final el propósito normalmente de estos informes es integrarlo dentro de otros informes más extensos. Por eso, en un principio, en una de las primeras versiones, los informes técnicos se exportaban a PDF. Pero claro, la gran mayoría de los usuarios nos decían, me parece muy bien, está muy bien, pero yo en PDF no puedo editarlo, me cuesta mucho trabajo editarlo. ¿Por qué no podemos exportarlo a Word? Que es más fácil, porque todo el mundo pues siempre tiene instalado algún editor de texto, sea Word, sea OpenOffice o cualquier otro. Pues eso fue lo que hicimos en nuevas versiones, nuevas actualizaciones e implementamos la posibilidad de poder llevarte el informe con todas sus páginas. Acabo de generar un informe con 6 páginas de forma automática, pues ahora aquí ya podríamos nosotros editar lo que quisiéramos, añadir información, eliminarla, etcétera. ¿Vale? Con Gracias, esto creo Eduardo. que... Nos pregunta John Arias, ¿cuál es el comportamiento del software frente a versiones antiguas, como un ejemplo es la estación Topcon GTS 220 o 212? Bueno, nosotros dentro del desarrollo de gestor de mediciones contamos con la ayuda inestimable de los grandes desarrolladores de equipos. Entonces, desde que comenzamos con el desarrollo de este software, allá por el año 2014, el software salió al mercado en 2015, bueno, pues ya contábamos con la colaboración de Leica Geosystem y también de Topcon. Por eso, la base de datos del programa, en cuanto a instrumentos, fichas técnicas de instrumentos, pues respecto a Leica y a Topcon es muy extensa. Tenemos muchísimas bases de datos, o sea, tenemos muchísimos equipos en la base de datos de equipos Leica, que son relativamente antiguos, y equipos Topcon. Me voy, por ejemplo, a la ficha Topcon y aquí veo pues la serie GTS 210, GTS 220, que son equipos pues, de la década de los 90, pero que a día de hoy pues, se utilizan muchísimo. De hecho, pues, aquí en España es raro que te cruces en una obra y que no veas a un topógrafo con una GTS 220. Es un equipo muy robusto que todavía tiene pues, vida útil, ¿no? Pues como hemos contado con la colaboración y seguimos contando con la colaboración, pues en este caso de Topcon y de Leica, pues estos desarrolladores nos emitieron en su momento y hace poco una actualización con las fichas técnicas con todos los equipos y los protocolos de conexión. Por tanto, nosotros podemos descargar datos desde equipos Topcon o Leica, pues relativamente antiguos, como pueda ser el caso que cita nuestro oyente, el GTS 220, por ejemplo. Y luego también en cuanto a compatibilidad de importación, el software no solamente permite importar ficheros TXT, ficheros donde los datos van separados por espacios o por columnas, sino que también permite importar ficheros de marcas comerciales. Entonces, por ejemplo, para el caso de Topcon, nosotros podemos descargar datos en el propio gestor de mediciones, pero también podemos descargar datos en Topcon Link, que es el programa oficial gratuito de descarga de datos de equipos Topcon y de equipos Sokia. Bueno, pues nosotros podríamos, por ejemplo, descargar los datos en Topcon Link y ese fichero que he descargado podría importarlo al gestor de mediciones si ha sido guardado con un formato específico pues, de ese equipo Topcon, por ejemplo. Recientemente, y cuando hablo recientemente me refiero a hace pocas semanas, y a través de una colaboración con Topcon hemos implementado un nuevo formato, que es el formato XML, pero lo tengo aquí abajo, XML para Topcon. De hecho, el nuevo formato, esta actualización todavía no está disponible, pero estará en breve. Este formato pues, se denomina Topcon LAN XML, pues una forma que tienen estos equipos. Los formatos LAN XML y Topcon XML, la verdad que pertenecen a equipos más modernos, ¿vale? Los equipos más modernos de Topcon, los datos de observación se suelen exportar bajo estos formatos. Pues gestor de mediciones los puede importar. De la misma manera, si estamos usando un Leica, podemos importar el GSI, famoso GSI. Si estamos importando, por ejemplo, datos de una Nikon, pues tenemos el RAW. Si estamos, pues, un equipo Sokia, pues tenemos el famoso SDR,
pues también podemos importarlo, con Geodimeter tenemos el Job, bueno, pues tenemos varios formatos. Y como digo, son compatibles tanto para equipos antiguos como para equipos modernos. Añado una cosa. Equipos existen muchísimos, hay muchas marcas, dentro de cada marca comercial hay muchas series, dentro de cada serie hay distintos modelos con distintas precisiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo largo de estas décadas los desarrolladores, Topcon, Leica, Nokia, etcétera, han ido modificando sus formatos de exportación. Entonces, con esto quiero decir que a día de hoy existen decenas y decenas y decenas de formatos. Obviamente hay muchísimos equipos, muchísimos modelos que no han tenido una trascendencia dentro del mundo de la topografía, son equipos que se sacaron en su momento pero que no se han vendido muchas unidades, entonces hay muy pocos usuarios que pueden usar formatos muy específicos que no están incluidos, por ejemplo, en gestor de mediciones, como tampoco lo van a estar incluidos en otros programas de topografía. Bueno, pues lo que quiero decir es que nosotros no tenemos problema a que un usuario que exporte sus datos en un formato que no es admitido por gestor de mediciones, pues este usuario contacta con nosotros, escribe un email a soporte@topoedu.es y directamente nos dice, oye, mira, estoy usando este modelo, este instrumento, me descarga los datos en este formato, veo que este formato no se puede importar a gestor de mediciones, tampoco tengo alternativa de convertirlo a un formato compatible. ¿Me podéis ayudar? Revisar esos ficheros que nos envía este usuario, ficheros de observaciones, ver la estructura que tienen estos ficheros y si no hay una solución de un software gratuito que pueda convertir, cuando hablo de un software gratuito me refiero, por ejemplo, a un Topcon Link, ¿vale? Para descargar datos, si no hay ninguna alternativa para procesar esos datos en un formato compatible, nosotros no tenemos ningún inconveniente en implementar, en sacar una actualización del programa con un nuevo formato, como hemos hecho con numerosos usuarios. ¿Vale? ¿Más preguntas? Bueno, Eduardo, muchas gracias. Nos has hecho una explicación muy completa. Vemos que el gestor de mediciones es un software muy robusto y muy completo a la hora de trabajar con equipos ópticos. Vamos a continuar con un ejercicio que realizamos en Galileo Instruments. Correcto, Laura. Muy bien. Pues bueno, ya para finalizar viene el ingeniero Miguel Reyes, no sin antes darle los agradecimientos del caso a Eduardo. Eduardo nos va a compartir la información. Les vamos a enviar a ustedes toda la información comercial para que puedan adquirir el software, puedan adquirir esta excelente solución. De verdad que vale la pena. Es un desarrollo muy, muy interesante, muy bueno. Nosotros ya lo hemos validado por mucho tiempo en Colombia. A Eduardo agradecerle mucho el espacio, el tiempo por atendernos el día de hoy, desearle pues que todo se encuentre muy bien en España, que ojalá podamos volver a tenerte muy prontamente y tal vez de manera presencial aquí en Colombia. Estás invitado cordialmente. Y bueno, siempre desde Galileo todos los agradecimientos para ti y para todos el equipo de gestor de medición. Muchas gracias, Carlos. Encantado de, en cuanto sea posible, poder ir a Colombia y conocerte personalmente. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, tenemos varias preguntas que vamos a dejar para el final. Vamos a hacer primero el ejercicio práctico que hicimos directamente en la compañía para resolver varias inquietudes que tenemos en los usuarios. Antes de continuar con el ejercicio que vamos a realizar, sería bueno, ingeniero Carlos, si nos apoyas un poco con hablarnos del tipo de licencia que maneja gestor de mediciones, si tenemos algunos modos prueba y las actualizaciones espaciales. Sí, precisamente Eduardo nos comentaba que vienen nuevas del software, también el tipo de licenciamiento va a cambiar para todo Latinoamérica y vamos a darles a ustedes la información vía email con todos los detalles de licenciamiento. De acuerdo. Bueno, vamos a continuar con Miguel Reyes. Miguel hace parte del grupo de soporte técnico de Galileo Instruments. Entonces, Miguel nos va a apoyar con un flujo de trabajo, una presentación y una estructura del archivo inicial que debemos ingresar al gestor de mediciones, un procesamiento y un análisis final de resultados. Voy a dejar de compartir tu pantalla, Eduardo, para darle paso a Miguel. Muy bien.
Miguel, comparte tu pantalla, por favor. Sí, buenos días. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Miguel, ya vemos tu pantalla. Ok, básicamente este fue un ejercicio que hicimos en una finca ubicada en Medellín, exactamente sector San Cristóbal, donde habíamos una semana antes tomado datos con GPS, los puntos GPS 1, GPS 2, GPS 5 y GPS 6. En ese caso usamos unos CHC I-50 y, Miguel, dígame. Miguel, ¿puedes ampliar la presentación, por favor, para que lo veamos un poquito más grande? Allí. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bien. Entonces, básicamente, hicimos unos datos en estático, en GPS 1, GPS 2, GPS 5 y GPS 6, y hicimos el proceso con el software CGO. Ya conociendo esas coordenadas de esos puntos, teníamos que poner unos puntos en nuestra superficie, que en este caso denominamos el punto 3 y el punto 4. Entonces, básicamente, fuimos una semana después, nos armamos con una estación Sokia C530 de 5 segundos, nos posicionamos en el punto 2, visamos al punto 1 y tomamos el punto 3. Hicimos 2 secuencias por cada punto. Igual en el punto P3 visamos el punto 2 y el P4. Después el P4, P3 y P5. Y terminamos en el P5 visando al P4 y terminando con el P6. Como ya dije, 2 secuencias por cada posicionamiento. Básicamente ya estos datos están almacenados en nuestra estación. Hicimos la descarga de esos datos en el mismo software gestor de mediciones. Básicamente, como ya explicó Eduardo, escogimos la estación acá. En este momento no puedo hacer este paso debido a que no cuento con la estación. Ya estos pasos, ya estos datos están almacenados en mi PC. Básicamente son estos datos que tenemos aquí, que son las observaciones y son mis coordenadas base. Bueno, iniciamos haciendo un nuevo trabajo. Ponemos finca San Cristóbal. Ubicación, digamos que Medellín. Aquí ponen fecha de cuando se hizo, vamos a dejar más fecha de hoy por defecto. El nombre de la persona que hizo el trabajo y la empresa a quien pertenezco. Básicamente asociamos, dejamos marcados todos estos ítems, ya que de esta forma toda la información va a quedar asociada a nuestro proyecto. Le damos a aceptar y ubicamos en dónde vamos a guardar esta información. Básicamente lo guardamos en esta carpeta y ya tenemos el trabajo hecho, ¿cierto? Seguidamente, ¿qué debemos hacer? Bueno, en el icono de topografía chequeamos que estemos trabajando con la estación con que hicimos el levantamiento. En este caso, como ya dije, fue una Sokia C530, la cual tiene un alcance máximo de 5.000 metros, es de doble compensador y una precisión de 5 segundos. En tal caso, como dijo Eduardo, si se hizo con otro equipo, aquí pueden seleccionar la marca con que se hizo. En este caso, yo usé mi Sokia C530. Aceptamos estos datos y procedemos a subir la información de más observaciones. Nos vamos a visuales, seleccionamos el icono que tiene el prisma, cargamos la información. En mi caso, no tengo en formato TXT. Obviamente tenemos distintos formatos, depende también con qué equipo hayan trabajado. Cargamos estos datos. Si observan, vean que tenemos
dos secuencias, o sea, del 2 vimos a 1, de 2 vimos a 3, de 2 volvimos y vimos a 1, de 2 a 3, y así sucesivamente. Esta es una opción también que nos permite el software, que es promediar toda esta información. Así buscamos de que haya más precisión al momento de toma de la información de campo. Básicamente vamos al icono que vemos acá, que es promediar toda esta información, y aquí básicamente vean que ya ella me toma el promedio de esas observaciones. Decimos Miguel, que aplica. perdón, te Dime. interrumpo. Sería bueno, si tienes el archivo Excel o el TXT, que nos lo enseñes, ya que varios usuarios nos solicitan que aclaremos esta parte inicial de la estructura del archivo de entrada al gestor de mediciones. Ok, básicamente estas son mis observaciones. Esto en formato TXT. Obviamente, si cada estación tiene su formato, ¿no? Este es de observaciones, y estas son mis bases. Estas son las bases que tenía con el GPS. ¿Cierto? Entonces, bueno, continuamos con el ejercicio, como ya dije. Vamos a promediar esta información, aplicamos, y él nos consulta, él nos dice que si aceptamos este método, nada más va a tomar en cuenta el promedio de estas observaciones. Decimos que sí, y vean que ya aquí tenemos ya de 2 a 1, de 2 a 3, un punto por cada observación. Seguidamente, cargamos nuestras bases, nos vamos a base, en el icono de la estación, ubicamos base Palma, y ya aquí tenemos nuestras coordenadas. Vean que tenemos coordenadas en el punto 2, en el punto 1, en el punto 6, en el punto 5 y en el punto 6. Ya tenemos toda la información que tomamos en campo. Seguidamente vamos a hacer el ajuste. En este caso, esta es una poligonal encuadrada, ya que conocíamos las coordenadas de inicio y coordenadas final. Hacemos el ajuste, y aquí, como ya dijo Eduardo, tenemos distintos métodos de ajuste: por mínimos cuadrados, por tránsito. En este caso, bueno, pueden seleccionar cualquier método. Vamos a usar mínimos cuadrados. Cargamos esta información, y vean que ya automáticamente, antes de que hagamos el ajuste, podemos chequear si está cumpliendo o no con las especificaciones según normativas del IGAP. Digamos, en este caso está cumpliendo. Recuerden que el máximo permisible, según fórmula, viene siendo la precisión del equipo, que en este caso es de 5 segundos por la raíz cuadrada de los vértices. Tenemos 4 vértices, eso nos da 10 segundos. Entonces, esta información que tenemos no se pasa de esos 10 segundos. En tal caso de que se nos esté pasando, ya debemos hacer nuevamente el ejercicio en campo, y para que tomemos en cuenta un mejor armado al momento de esta toma de datos, y así no perdemos el tiempo de que, digamos, yo vivo en Medellín y esto se hizo en Caucasia. Entonces no voy a llegar hasta que llegue a Medellín, chequear si me dio o no me dio. Y automáticamente aquí podemos observar si nos está dando o no, si nos está cumpliendo. Ya básicamente compensamos, y vean que ya tenemos ya ajustada toda nuestra información. Como dijo Eduardo, aquí ella hizo una repartición. Aceptamos estos datos, y básicamente vemos el informe que ya nos está dando este levantamiento que hicimos. Aquí están todos los datos: ubicación, la introducción, visuales de campo, el equipo que usamos, ¿cierto? El método,
Tenemos 6 páginas en este caso, muy completo el informe, básicamente de chequear, poner nuestra firma, el sello, y ya en menos de 5 minutos tenemos el ajuste hecho. Bueno, por mi parte ya fue toda mi presentación. Eduardo hizo un análisis muy completo del software y bueno, alguna consulta ya, Bueno, muy ya estamos bien. atentos. Muy bien, Miguel. Bueno, en cuanto al precio en este momento, les informo que el software tiene un licenciamiento perpetuo y está más o menos ahorita para toda la gente del webinar, o sea, precio de webinar para que lo lleven es 390.000 pesos más el IVA. Sí, es un regalo realmente este software por este precio, para que todas las personas que lo están viendo, ahorita que terminemos el webinar, pues se contacten con nosotros y nosotros como distribuidores, pues les hacemos todo el proceso de instalación y seguimiento. Miguel, permíteme compartir mi pantalla un momento. Voy a compartir mi pantalla para mostrar acá un último ítem que me parece muy valioso. Compartirles a ustedes también este caso de estudio que tengo para compartir, ya para cerrar el webinar. Vale, tenemos una pregunta de Alberto Tomás. Voy a abrir su micrófono para tener también participación de la audiencia. Sí, Laura, pero antes, Miguel, dale por favor terminar de compartir la pantalla para compartir la mía. Gracias. Listo. Muy bien, ¿estás viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, este proyecto es un proyecto de una poligonal, como lo mencionaba Eduardo, una poligonal abierta o encuadrada. Por lo regular, nosotros siempre realizamos un proceso de repeticiones en campo para aumentar la precisión de las observaciones. Me parece muy valioso destacar que automáticamente el gestor de mediciones me permite hacer un promedio inicial, que es un filtrado de visuales en serie. Esto básicamente lo que me permite es ver las visuales y clasificarlas en función del ángulo vertical o el ángulo cenital y empezar a revisar qué diferencias tengo antes de hacer el procesamiento, cómo se está comportando estos datos. Entonces yo aquí puedo revisar que, por ejemplo, tengo una observación doble del GPS, por ejemplo, GPS 02 mirando atrás al GPS 01 y luego el GPS 02 mirando adelante el GPS 01, o sea, la directa y la inversa, en este caso, y la desviación. Entonces, si yo le digo aquí aplicar, yo puedo hacer una combinación en primera instancia y miren que ya se redujo el número de observaciones. Y también se puede aplicar, en este caso, la regla de Wiesel para combinar las directas y las inversas. Entonces, aquí miren que tengo, antes de la combinación, puedo ver el error horizontal y el error vertical asociado a cada observación y tomar la decisión consciente, ¿cierto? Hacer una revisión. Miren que tengo la directa y la inversa en combinación por la regla de Wiesel y puedo hacer la aplicación para posteriormente ya ir a la parte topográfica y decirle que me calcule mi poligonal. Esta es una poligonal abierta en la cual tengo mis bases, tengo las dos bases de salida, GPS 1 y GPS 2, mis dos bases de llegada, estoy llegando al GPS 3, GPS 4, y si puedo ya, miren que ya tengo filtradas las observaciones solamente de ida, de observación atrás y observación adelante. Lo que mencionaba Eduardo, que muchas veces nos gusta a nosotros en Colombia trabajar con ceros atrás. Entonces, hago mi armada, tomo línea atrás en ceros y luego tomo viso adelante para hacer la lectura del ángulo horizontal y tengo dentro de mi casilla mi base de armada. Noten que tengo base GPS 2 mirando al GPS 1, GPS 2 mirando al siguiente punto, en este caso el BM01, y voy hasta el GPS 3 cerrando en el GPS 04. En función de mis columnas tengo la base, el visado, el ángulo horizontal, el ángulo vertical, la distancia geométrica, altura del prisma y altura del instrumento en cada visual. Ya lo que haría al final es simplemente revisar por qué método voy a ajustar, en este caso por mínimos cuadrados, y realizar la compensación. En este caso una poligonal que nos está dando un error de 1 en 20.000, un error relativo de 1 en 20.000, y ya realizaría la compensación. Pero miren que es muy sencillo, es muy intuitivo, muy fácil de manejar. Ya puedo entonces guardar los resultados, guardar y salir, y automáticamente tengo aceptar, ya tengo todos mis datos y ya podría ir a la parte de informes para sacar los informes que necesito
en relación a mi procesamiento. Laura, no sé qué otras preguntas hay con relación al tema ya para cerrar nuestro webinar del día de hoy. Nos pregunta John Armin, una vez comprada la licencia, ¿se obtiene actualizaciones al programa gratuitas o cada actualización debe ser paga? Pero en este momento no hay actualizaciones por cobro. Como nos explicaba Eduardo, a partir de la versión 4.0, ellos están planificando incorporar muchas funciones adicionales. Incluso creo haber escuchado a Eduardo hablar también de tema GNSS, o sea, que ya el gestor de mediciones no solamente me va a servir para todo este desarrollo de descarga de datos de estación total, de procesamiento de datos topográficos, sino también va a permitir hacer procesamiento GNSS. Esas políticas todavía no han sido publicadas y se van a publicar una vez se lance la nueva versión, que es la versión 4.0. En este momento, tú instalas el software, estás en la versión 3.5, cuando pases a la versión 4.0 es probable que se te cobre alguna actualización. Pero en este caso el licenciamiento es perpetuo, tal como está en este momento, ¿sí? Sí, señor. Nos pregunta Orlando González, en cuanto a lo que nos comentó Eduardo, que podemos cargar archivos a la nube, Eduardo nos pregunta si esos archivos otros usuarios lo pueden editar o solo se puede visualizar. No, claro, lo que nos explicaba Eduardo es que se puede cargar el proyecto y visualizar el proyecto en tu pantalla, en tu software, y realizar todas las revisiones, los cálculos adicionales que tú requieras. Hay un caso puntual, un problema que tiene Fernando Arias. Nos dice que él compró 2 licencias, pero formateó su equipo. Ahora necesita descargar el software, pero no puede hacerlo o no puede vincular la licencia. Si de pronto podemos apoyarlo un poco en soporte a Fernando Arias. Vale, perfecto, lo dejamos pendiente y nos apoyamos con Eduardo a ver qué solución le podemos dar al cliente. Claro que sí. Bueno, y ya para finalizar, creo que de pronto si Miguel nos puede apoyar en la parte de explicarnos un poco mejor el formato o el archivo de entrada al gestor de mediciones es una pregunta común entre los usuarios. O si, ingeniero Carlos, tienes de pronto aquí en el ejercicio que nos Sí, estabas ¿cuál es la mostrando. pregunta? Perdón, ¿me repites que no te copié? Varios usuarios tienen como inquietud la estructura del archivo Excel o del bloc de notas que ingresamos al gestor de mediciones. O sea, ellos quieren saber si este archivo nosotros lo organizamos previamente para ingresarlo al gestor de mediciones o si ya directamente en la descarga, directamente de la No, es estación, directo, podemos subir el claro. archivo. Directamente cuando descargas la información de la estación total, ya el gestor de mediciones está listo para reconocerte los datos. Ahora, hay que ser claros en que tenemos que ser muy organizados en la captura de datos en campo, ¿cierto? Yo tengo que definir muy bien que la base de armado sea la misma cuando cambio de estación. Es decir, que si me armé en el GPS 1, ¿cierto? Y tomé línea adelante el GPS 2, mi siguiente base de armado debe ser GPS 2 mirando al GPS 1, ¿cierto? Es decir, que debo tener una coordinación clara, más que en la estructura de organización del archivo, es en la captura de datos en campo. Desde la captura de datos en campo tengo que ser muy organizados y llevar la secuencia de organización como lo muestra el software. Miren que voy a compartir nuevamente mi pantalla. Miren que el software automáticamente está mostrando, ya les voy a compartir acá. Miren que si yo voy a las visuales de campo, la estructura del software es clara, me muestra base, ¿cierto? La base de armado, el punto visado y el punto hacia adelante. Es decir, que yo debo tener una secuencia ordenada. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, llamé el punto GPS2 y el siguiente punto lo llamé BM1, pero no tengo estación de armado en el BM01, el software no va a identificar la secuencia lógica dentro del procesamiento. Entonces es muy importante el tema de capturar de manera ordenada los datos en campo. Sí, y básicamente, si no se toma ordenadamente en campo, allí en esa opción que tenemos también se pueden editar estos campos y se guarda bien sea en TXT o en cualquier formato y ya podemos volver y cargamos esta información. Perfecto, muy bien.
Bueno, Laura, no sé, Juan Duque, ¿algo más? sí, Juan Duque nos pregunta si el software calcula trisecciones. Sí, claro. Él tiene todo, tiene métodos de cálculos tanto de trisección directa como trisección inversa. Lo hace sin ningún problema. La respuesta es sí lo hace. Bueno, Inge Carlos, yo creo que ya damos por finalizado nuestro webinar, agradeciéndole a Eduardo, a Miguel por su apoyo. La información, este webinar está siendo grabado, lo vamos a cargar en nuestro canal de YouTube. Ya el enlace está en el chat público, nuevamente lo voy a compartir. Y también nos están pidiendo si podemos compartir el informe del cálculo que generó Miguel. Vamos a compartir tanto los datos como el informe final para que ustedes puedan hacer sus cálculos respectivos y su comparación y pues de allí tomar decisiones. Entonces, ingeniero Carlos, ¿quieres ya cerrar el webinar? Agradecimientos. Perfecto. No, darles las gracias a Eduardo por la disposición, al ingeniero Miguel, a ti Laura, a nuestro gerente comercial en la ciudad de Bogotá, el ingeniero Julián Rodríguez, que siempre nos apoya, a todo el equipo técnico de Galileo, Eliezer, a toda la gente en Medellín, a toda la gente que nos sigue, darles los agradecimientos por siempre estar conectados con nosotros. Y bueno, estaremos muy atentos para seguir avanzando en estos días de quédate en casa, estos días de cuarentena que prontamente esperamos que vayan llegando a su fin. Para todos ustedes y sus familias, muchas bendiciones. Les deseamos un feliz día. Gracias, Inge. Bueno, los invitamos. El día sábado tenemos nuevamente nuestros sábados de fotogrametría. En esta ocasión será Pix4D React, mapeo rápido 2D para la respuesta de emergencias y la seguridad pública. Estar muy atentos a nuestros canales, redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube Galileo Instruments Oficial.